En noticias de la salud y cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación, este fin de semana llegaron 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Cabe destacar que dentro de este lote de 3 millones de dosis también se encuentran las que serán destinadas para el sector privado. Carolina Cuellar con todos los detalles. En las últimas horas llegaron al país 3 millones de dosis contra el COVID-19 del laboratorio Sinovac, con los que Colombia llega a 24.271.994 vacunas recibidas. 1.5 millones son adquiridas directamente por el gobierno colombiano vía bilateral y entran a reforzar la vacunación de las etapas 3 y 4 del Plan Nacional de Vacunación que nos encontramos en este momento. Estas dosis están destinadas para primeras dosis y segundas dosis de las personas que ya han iniciado su esquema de vacunación. Las 1.5 millones de dosis restantes serán las primeras vacunas empleadas para la inmunización de privados. Es el primer lote destinado al grupo empresarial y forma parte de los 2.5 millones de biológicos que ha obtenido este sector en cabeza de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Destinadas a la adquisición por parte del sector privado complementaria al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Recordemos que esta adquisición se hace con financiación de la iniciativa Empresas por la Vacunación y serán aplicadas en trabajadores y colaboradores de las empresas que se han unido a dicha iniciativa. Las dosis destinadas para trabajadores y colaboradores del sector privado servirán para seguir acelerando el proceso de vacunación en todo el país, que hasta la fecha lleva aplicadas 17.227.818 dosis, avanzando hacia el objetivo del Plan Nacional de Vacunación de inmunizar al 70% de los colombianos. Noticias positivas del avance del Plan Nacional de Vacunación 4 días antes de terminar la meta de los 17 millones de colombianos que ya recibieron alguna de las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, pues se cumplió. Ya superamos los 17 millones de colombianos vacunados con alguna de las 2 dosis, y lo cual demuestra también el promedio superior a las 300.000 aplicaciones diarias. Y para quienes entran en sintonía, lo decíamos algunos instantes, el presidente Biden anunció una donación inicial de 2.5 millones de vacunas. Correcto. De Janssen para los colombianos. De Janssen, que es la monodosis. Sí, señor. Correcto. Una sola aplicación. Pues muy bien, vamos a conocer las palabras y a escuchar y a ver las palabras del ministro de Salud, Fernando Ruiz, entregando esta noticia y lo que viene ahora. La meta son 25, finalizando julio. Con 17.024.426 vacunas aplicadas, cumplimos la meta de vacunar 17 millones de colombianos que se había especificado para el final del mes de junio. Esta meta se logra 4 días antes de la fecha proyectada. También es muy importante decirlo que llevamos 7 días vacunando en promedio por encima de las 300.000 vacunas diarias. Ayer vacunamos 330.694 personas y también superamos el récord diario de segundas dosis con 225.672. Vamos de una vez al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, la Casa de los Colombianos. A esta hora, Carlos Fernando, se lleva a cabo, Daliana, el acto de entrega de vacunas a las empresas privadas. 1.5 millones de dosis de Sinovac, y en este momento habla el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Reaccionan de una forma además conmovedora, en mi opinión, porque a las 10 y 14 de la mañana teníamos la totalidad de los recursos para las 400.000 vacunas. A las 10 y 14 de la mañana, a las 2 de la tarde teníamos ya cerca de 30.000 millones de pesos, a las 2 de la tarde teníamos 130.000 millones de pesos recaudados en la fiducia. Ese es realmente el hecho solidario más importante de la historia colombiana en términos de los empresarios, digamos, realmente aportando para que la ciudadanía, para que las familias, para que las personas pudieran recibir algo tan importante como en este momento la vacunación, poder tener acceso a la vacunación. Ese proceso ha seguido andando, ese proceso va a ser llevado a cabo y quiero resaltar 2 o 3 cosas, presidente, antes de terminar, que va a ser corto, resaltar 2 o 3 cosas. Va a ser posible gracias a varias
disposiciones que así definió el Gobierno Nacional, que yo creo que hoy en día son muy valiosas. Una de ellas, me lo dijo usted al principio, es muy importante que un programa de esta naturaleza no compita en términos de las capacidades de vacunación con la capacidad que tenemos nosotros del Estado, porque al final ese va a ser uno de los cuellos de botella. Eso significa que hemos tenido que montar capacidades adicionales. Y esta es una muy buena noticia, porque además, más allá del programa que tengamos nosotros, vamos a tener capacidades adicionales, presidente, apenas terminemos esto, para que puedan ser utilizadas por todo el sistema. Vamos a tener capacidades de que haya otra gente que lo haga, vamos a tener capacidades para que otras personas puedan aplicar vacunas y podamos acelerar el Plan Nacional de Vacunación. Ese es un gran logro, sin la menor duda. Luego, algo que hay que decir, y me lo preguntan y me dicen a veces, inclusive en los medios de comunicación y en las entrevistas, me dicen, ¿pero llegó tarde? Yo le digo, no llegó tarde, y no llegó tarde por varias razones. Este es el momento en que quizás se necesita con mayor urgencia poder fortalecer el programa. Pero no solamente eso, terminó siendo el primer programa de vacunación masiva empresarial del mundo. Y entonces a Ana Vesga, que ha sido la líder del proyecto, la llaman todos los días y me llaman también a mí y nos dicen, oiga, indíquenos cómo se dice, cómo se puede hacer. La gente en Brasil quiere hacer algo similar, queremos hacerlo en otros países de América Latina y en países que están por fuera de América Latina. De manera que este termina siendo además también el primer programa realmente masivo, no en términos de autorizaciones, ya hay 6 o 7 países que tienen autorización para hacer esto y para hacer programas donde las empresas participen, pero un programa masivo en coordinación con el Gobierno Nacional, este es el primer programa. Debo decir, entonces, para finalizar, presidente, que no tengo la menor duda de que esta es probablemente la alianza público-privada más importante que haya podido presentarse y que haya podido existir en este momento para Colombia. Es la respuesta de la unión de esfuerzos de todos los colombianos, encabezados por el Gobierno Nacional, y en cabeza también de las empresas colombianas para poder atender a la población colombiana. Es una alianza potente, es una alianza oportuna, es una alianza que además ha convocado y ha conglomerado la solidaridad de los empresarios colombianos y de las empresas colombianas con sus trabajadores. Apareció la semana entrante, fue emitida la semana pasada, la reglamentación para eventualmente también cubrir las familias de los empleados. Y sabemos adicionalmente que hay otras iniciativas, al igual que esta, que saldrán adelante o que quieren salir adelante. Las apoyaremos. Es mucho lo que hemos aprendido, es mucha la infraestructura que hemos montado, es mucha la capacidad que hemos tenido desde el punto de vista legal, pero también financiero de sacarlo adelante. Apoyaremos todas las iniciativas que a este respecto nazcan. Un dato que quiero que todos tengan en la mente y que nos llevemos el día de hoy es que, a pesar de que son 5.500 empresas, solamente 650 son empresas ANDI, presidente. El resto son empresas de todos los sectores, de los 29 gremios del Consejo Gremial Nacional. Hay empresas, todos presentaron empresas y están trabajando con ello. Hay una gran cantidad de pymes. ACOPI, por ejemplo, radicó una gran cantidad de pymes dentro de este proyecto. Esta mañana alguien me decía, yo pedí 4 vacunas y me dijeron que me iban a dar 4 vacunas o vacunas para 4 personas. Es decir, esto es realmente un programa además inmensamente inclusivo, inmensamente potente e inmensamente solidario. De nuevo quiero resaltar entonces la capacidad que tenemos en Colombia para juntos, unidos, trabajando todos con el mismo norte, poder producir soluciones que sean soluciones para la población colombiana. Y yo creo que en este momento más que nunca podemos demostrarle al mundo y podemos demostrarle a todos los ciudadanos que esa es la voluntad del gobierno, la voluntad de las empresas, la voluntad de las personas, de la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. 12:40, palabras del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reconociendo la alianza público-privada más importante en Colombia, dice él, potente y oportuna, y obviamente destaca el significado para el Plan Nacional de Vacunación. Como un ejemplo también de inclusión. Así es. Ahora en este momento el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Ruiz Gómez, mi saludo al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, a nuestra ministra de Comercio, Industria y Turismo, la doctora María Jimena Lombana. Mi saludo también a la doctora Clara Parra, consejera presidencial para la competitividad y la gestión público-privada. Mi saludo al doctor Hassan Nazar, consejero para las comunicaciones. Mi saludo a la doctora Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica y coordinadora del programa de vacunación de la ANDI. Mi saludo al doctor Juan Emilio Posada, asesor presidencial. Mi saludo también al doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Mi saludo también a Hugo, a Gina, a todo el equipo del Ministerio, Fernando.
un equipo de lujo. Yo quisiera, doctor Bruce, decir lo siguiente. La verdad es que hay que poner esto en la dimensión que es. Esta es una alianza público-privada sin precedentes en el país, que actúa de manera solidaria y que suma esfuerzos en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Hace un año estábamos, por esta época, apenas conformando en nuestro comité asesor en materia de vacunas y no sabíamos si iba a haber vacunas, Fernando. Estábamos reunidos con un grupo interdisciplinario, estábamos mirando la evolución en los laboratorios, las fases 1, 2, 3. Pero en ese momento no había fase 3 ninguna. Fase 1 muchos, fase 2 muy pocas. Y empezamos a hacer una evaluación de cómo Colombia debía prepararse para la adquisición de vacunas. Gracias al trabajo de ese comité científico, interdisciplinario, logramos que hacia finales del año pudiéramos ya establecer cuál iba a ser el propósito de adquisición de vacunas, donde teníamos COVAX, donde habíamos analizado la propuesta de Janssen, de Moderna, de AstraZeneca y habíamos también hecho la valoración de Sinovac. Pero para ese momento también ya teníamos unas conversaciones muy avanzadas con el sector privado, doctor Bruce, con usted, con el Consejo Gremial. Hablábamos mucho de cómo podríamos llegar a tener esa participación privada. Y es muy importante precisar que en ese segundo semestre del año 2020 se sacó adelante la ley de vacunas, que establece un importante marco normativo para la adquisición de las mismas, donde obviamente tuviéramos claridad sobre la confidencialidad, la indemnidad, las complejidades que trae este proceso. Y fíjense, contrario a todas las expectativas y contrario muchas veces a las tristemente célebres aves de mal agüero que solamente le apuestan al fracaso, hoy ya hemos superado la marca de 17 millones de colombianos vacunados. Y terminaremos el mes de junio con 18 millones de vacunados con el ritmo que tenemos en estos 4 días. Y nos hemos propuesto llegar a 25 millones de vacunados para finales del mes de julio. Y esa es la demostración del trabajo interdisciplinario, del trabajo del gobierno nacional, departamental, municipal, de la red de prestadores de servicios de salud, del sector privado, de la agenda de adquisición de vacunas del Ministerio de Hacienda, del FOME. Se ve un trabajo de país. Todavía me acuerdo de alguna de esas aves que decían que el programa de vacunación empezaría en el año 2023 y ya estamos llegando a 18 millones de vacunados. Recuerdo también cómo se especulaba que era que nosotros íbamos a llegar tarde a la participación de los privados. Y fíjense una cosa, doctor Bruce, la importancia de lo que usted ha dicho hoy. Es que este no es un proyecto de participación de los privados con ánimo de lucro, sino sin ánimo de lucro. Una alianza donde el gobierno y el sector privado acuerdan la adquisición y nosotros le decimos al sector privado, utilicen la plataforma del Estado, la plataforma pública para hacer esa adquisición. Ya tenemos la relación con los laboratorios, ya hay confianza sobre los despachos y entonces el sector privado dice, perfecto, yo pacto con el gobierno para que el gobierno nos adquiera las vacunas y el sector privado las adquiere con los recursos y serán suministradas dentro de la vacunación masiva sin cobrarle un solo peso a un vacunado. Y por eso cuando usted dice, este es el primer programa de esa naturaleza en el mundo, así es. Y por eso los están llamando al Ministerio de Salud y a la ANDI a decir, ¿cómo replicamos esto? ¿Cuál fue la lección?
porque hoy Colombia también marca un hito. Y estamos hablando de más de 1,5 millones de vacunas. Hoy estamos hablando del primer 1,5 millones, pero seguimos avanzando. Y algo que quiero destacar, son más de 5.000 empresas que se unen a este propósito. Solamente hay 600 que están afiliadas a la ANDI, lo cual muestra que es un apetito empresarial solidario sin precedentes y con la asesoría y el acompañamiento también del Ministerio de Salud. Una asesoría en todo, desde las áreas de vacunación, los vacunadores, los protocolos de formación, etc. Entonces, esto tenemos que verlo hoy como un paso más para que nuestro país salga adelante. Y yo quiero agradecerle a la ANDI todo el apoyo y todo el compromiso, y agradecerle también a todas las empresas afiliadas y no afiliadas que decidieron entrar a través de este mecanismo, y estoy seguro que ya con esta distribución, que nos va a ayudar a acelerar también el número de vacunas dispuestas en el país y aplicadas en el país, nosotros estaremos viendo un apetito incremental. Pero además llega esto en un muy buen día, porque esta mañana tuvimos una conversación telefónica, ya habíamos tenido intercambios de cartas y otro tipo de herramientas con los miembros de la administración, pero hoy tuvimos una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y él también expresa esa donación que le hace a Colombia el gobierno de los Estados Unidos de 2.5 millones de vacunas de Janssen, es decir, para 2.5 millones de personas, porque es una sola dosis, y estarán llegando al país en cuestión de muy pocos días para también fortalecer nuestra capacidad de aplicar vacunas y de llegar rápidamente a la meta de final de julio, 25 millones de vacunas. Y como le decimos al ministro Fernando Ruiz, nuestra meta es llegar a esos 35 millones de vacunados este año. Si llevamos el ritmo como lo llevamos, estaremos hablando que en las primeras 2 o 3 semanas del mes de septiembre, esa vacunación de 35 millones de colombianos con una sola dosis se habrá cumplido y estaremos en el proceso de aceleración de segunda dosis. Y algo que también es importante, que quiero resaltar, doctor Bruce, es lo que ya también ha precavido el señor ministro de Salud y su equipo, y es los avances para también vacunar a población menor de edad en la medida que nos va llegando información de la OMS, de la OPS. Entonces eso también nos permitirá a nosotros seguir dando un paso adicional. Y yo no puedo dejar también de mencionar algo que también es importante, y es cómo ya el equipo de expertos en vacunas está haciendo los análisis frente a las hipótesis que existen de lo que llamarían algunos una tercera dosis o dosis reforzada de algunas vacunas para el año entrante, o inclusive también empezamos a tener conversaciones con laboratorios para entender los desarrollos científicos que se están adelantando en el mundo relacionados con la variante Delta, para seguir teniendo también información de distintas fuentes de investigación. Todo esto muestra lo que Colombia es capaz de hacer cuando tenemos esos propósitos comunes. Colombia no va a salir adelante en medio de esta crisis de la pandemia si nosotros no materializamos la vacunación masiva, y por eso la estamos acelerando. La vacunación masiva es el acelerador de la reactivación de nuestro país, y por eso no cabe en la mente de ninguna persona sensata que existan personas apostándole al fracaso del Plan Nacional de Vacunación o de siquiera entorpecer esa labor. Hoy los colombianos queremos es avanzar, y para avanzar seguir este programa de vacunación masivo, y para avanzar la reactivación segura, porque la reactivación segura también depende del plan de vacunación masiva, porque es la combinación de las medidas farmacológicas con las no farmacológicas, y desde luego avanzar en la estabilización de las finanzas públicas, avanzar en la atención de los más vulnerables y avanzar en los programas para atender a nuestros jóvenes. Hoy esta alianza público-privada nos muestra que es el hecho de solidaridad empresarial más grande que haya visto nuestro país. No hay una movilización así de recursos, por lo menos que yo recuerde. Y lo otro, no solamente es la movilización, es la velocidad
y el compromiso adicional, porque uno de los temas que siempre tratamos con el equipo de la ANDI era que la participación de los privados en la vacunación se hiciera sin afectar la disponibilidad de recursos de vacunadores, de refrigeración, de jeringas, etcétera, etcétera. Y yo creo que hemos logrado esa sincronización. De manera que hoy quedará como un día histórico en materia de esta alianza público-privada para la vacunación masiva de los colombianos. Hoy se marca también un hito en la participación empresarial y hoy también se marca un hito en cómo se pueden unir esfuerzos, competencias y capacidades para que esto de 1,5 millones de vacunas sea aplicada con la mayor velocidad. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento, doctor Bruce, a usted, a su equipo, a todas las empresas, más de 5,000 que participaron en este esfuerzo, y seguimos trabajando hacia adelante. Y de nuevo, ministro Fernando Ruiz, yo quiero agradecerle a usted y decirle lo siguiente. Hemos sido bendecidos en tenerlo a usted al frente de esta cartera. Yo siempre le he dicho que tuve la ocasión de conocerlo a usted cuando yo estaba en mi vida anterior en el Banco Interamericano de Desarrollo, y también a usted se le podría llamar el señor de las pandemias o las epidemias, porque a usted le tocó el chikungunya, a usted le tocó enfrentar el H1N1 y a usted le ha tocado enfrentar esta pandemia con su condición de epidemiólogo. Reconocido a nivel mundial también como miembro de la Junta Directiva de COVAX, como miembro también del Comité Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en medio de esta situación, y donde yo puedo decir, ministro Fernando, que en medio de todas las dificultades que nos trae una pandemia como esta, Colombia logró duplicar las unidades de cuidado intensivo como ningún otro país de América Latina. Es más, nosotros pasamos de 11 unidades de cuidado intensivo que teníamos aproximadamente por 100,000 habitantes cuando empezó la pandemia, a más de 21. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué hay otros países que también han avanzado en vacunación y están haciendo unos cierres más drásticos en algunos lugares? Porque nunca expandieron esa capacidad hospitalaria como la hizo Colombia. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que relajarnos en ninguna medida, en ninguna se puede relajar. Y tenemos el indicador de resiliencia epidemiológica que hoy nos permite tomar decisiones. Pero es muy importante destacar un país que pasa de 5,300, 5,400 UCIs a más de 12,000 en un tiempo récord. En cómo tenemos también una reserva estratégica nacional con herramientas de protección personal, en cómo tenemos una estrategia PRAS más sofisticada, en cómo tenemos también, aparte de ese rastreo, una red de más de 160 laboratorios en todo el país y, por supuesto, más de 45 protocolos de bioseguridad en una multiplicidad de sectores. Eso hay que hacerle un gran reconocimiento hoy en el Día del Servidor Público a quienes como servidores públicos y basados en la ciencia, no en la politiquería, están tomando decisiones. Y cómo se logró articular una respuesta también con los gobernadores, con los alcaldes, con los secretarios de salud, con la red del sistema de salud colombiano, que algunos por política llevan atacándolo de manera indiscriminada décadas y satanizándola y demonizándola. Esa red que tenemos hoy y ese sistema general de seguridad social en salud de Colombia es el que nos ha permitido a nosotros tener esa capacidad resiliente que hoy también todos aplaudimos. Y yo quiero también hacerle un reconocimiento hoy a todos los médicos, todas las enfermeras, a todo el personal administrativo, al personal de soporte, al equipo del Instituto Nacional de Salud. Hoy, cuando ya superamos los 17 millones de vacunados, superando nuestras propias metas, y cuando vemos que se cierra esta alianza público-privada, como lo habíamos pensado, en nuestra segunda fase, en etapa 4, y ya de cara a la etapa que será la de mayor alcance masivo, yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos capaces de hacer los colombianos cuando es el propósito común el que a nosotros nos atrae. Y el éxito de esta vacunación masiva está dado por la responsabilidad de todos. Yo veo además con gusto, porque obviamente ese es el tipo de problemas que uno a veces quiere tener cuando vemos las filas, cuando vemos la gente llegando. Es decir, ya hay un nivel de confianza y de aprehensión en el programa de vacunación que es muy importante
y que también lo invito, doctor Bruce, así como lo hemos hecho con tantas campañas, que ahora de cara también a esta participación del sector privado, la campaña de comunicación nos permita lograr ese alcance masivo. Por lo demás, yo quiero una vez más reiterar que ya superamos 17 millones, nos hemos puesto la meta con el ministro Fernando de llegar a 18 millones en estos días que nos quedan antes de terminar el mes de junio y que en julio lleguemos a 25 millones de vacunados. Es decir, Colombia sigue adelante y nada va a parar este programa de vacunación masiva. Muchísimas gracias. Casa de Nariño en línea.